saludo, ¿listo? Cumplí con dar el saludo. Voy a invitarles a que abran sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a continuar. Dios mediante, vamos en esta dirección. Vamos a detenernos hoy y el próximo domingo a hablar de algo en especial en cuanto a los diáconos y terminamos. Será hoy y dentro de 8 días y de esa manera terminaremos y vamos a continuar en oración porque el Señor guíe y porque el Señor nos ayude. Yo entiendo que algunos hermanos a veces se sienten un poco disminuidos para venir a la escuela dominical, y a usted que está viendo este video y que no está aquí, voy a invitarle a que pueda ver todas las enseñanzas, mis hermanos. Nosotros damos la instrucción, nosotros somos los encargados de decir, va la enseñanza en esta dirección. Tratamos de ser responsables en comunicar lo que tenemos que comunicar, pero ustedes son responsables de lo que va a pasar aquí en medio de nosotros. No podremos ser culpados de decir, nunca nos dijeron, ni hacerlos conscientes de la responsabilidad que nosotros entendemos que todos como iglesia tenemos a la luz de la Escritura. ¿Listo? Así que les invito a que estemos orando por esto y a que llegado el momento en la dinámica de escoger a nuestros diáconos, mis hermanos, podamos hacerlo de una manera espiritual, informada, con una mente santa, con unos afectos santos, con un entendimiento que ha sido comunicado con la palabra del Señor. Así que en esto todos somos responsables y estamos involucrados, ¿no? Vamos a hablar, mis hermanos, hoy dentro de 8 días sobre la necesidad absoluta de que los diáconos posean ciertas cualidades respecto a su carácter. Hace 8 días el pastor Sergio inició con esta enseñanza. A propósito, ¿qué les pareció el pastor Sergio? Bueno, esto lo borran del video, que no, pastor, que no va. Bueno, ¿que vuelva o no? Ah, bueno, listo. Creo que ya para muchos el pastor ya él ha estado con nosotros varias veces, estuvo en pareja, ¿cierto? Y decía, pero el pastor, pero ¿cómo se conoce esta pareja con el pastor? ¿De dónde? Y después me dijeron, fue que él estuvo con nosotros en parejas. Bueno, es uno de nuestros amigos con los cuales fortalecemos la comunión, así que bueno, le damos gracias al Señor por la enseñanza. Así que él inició hace 8 días hablando sobre Hechos capítulo 6 y las características claras que nosotros encontramos ahí, ¿no? Uno no puede subestimar la importancia de las personas llenas del Espíritu que sirven en el oficio de diácono, ¿no? Si los mismos apóstoles, hombres con llamados y con dones únicos, vieron la importancia crucial de tener cristianos del Espíritu Santo que sirvieran de esta manera, pues hermanos, cuánto más necesitamos tales compañeros nosotros en el Evangelio, ¿no? Así que necesitamos aprender a identificar y a orar por esas personas, porque eso fortalece nuestra congregación local. Entonces vamos a hablar de unas cualidades que están enlistadas por el apóstol Pablo para los diáconos, que hago una aclaración. De hecho, son unas cualidades que debería estar o que deberíamos estar buscando todos nosotros como creyentes. No es solamente algo que pertenezca al liderazgo, a los pastores, a los diáconos, sino que todos nosotros debemos estar en esta tarea. Lo que pasa es que cuando vamos a pensar en dirección de los oficiales de los oficiales en la iglesia, debemos nosotros buscar que estas personas sí o sí deben tener estas características. ¿Listo? 1 Timoteo 3, verso 8 y vamos a leer hasta el verso 13. Nos vamos a detener sobre estos textos hoy y la siguiente semana. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que estos sirvan como diáconos.
De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar de ¿qué? ¿Sobre qué vamos a hablar? Los requisitos. Bien, Diego. Gracias por colaborarle al predicador, hermano. Requisitos para los diáconos. Muy bien. El apóstol Pablo estuvo recordando a Timoteo a modo de instrucciones sobre las prácticas en el culto público, ¿no? Eso es lo que ha hecho en Timoteo. También ha hablado sobre la preparación de los creyentes. Y entonces con ello él empieza a corregir desórdenes o defectos que se estaban manifestando en medio de la iglesia. Así que él va a hablar del culto, pero tan pronto como ha hablado del culto, también va a pasar a hablar del gobierno de la iglesia local. Y él va a establecer condiciones que deben concurrir para ejercer los oficios de anciano y diácono. La iglesia va a tener dos oficiales, los ancianos y los diáconos. Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, entonces va a dar estas instrucciones. Esto no fue una idea maravillosa que se le ocurre a Pablo. Y si bien entendemos que Pablo es el escritor, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu del Señor. ¿Listo? Así que con este pasaje nosotros podemos concluir que el oficio de diácono en la iglesia jugaba un papel importante. La iglesia se lo tomaba en serio. Y vamos a ver cómo el apóstol, mientras habla de estas cualidades, nosotros vamos entendiendo, era algo serio. Era algo sobre lo cual la iglesia había pensado, había meditado, había orado, habían tomado decisiones. Todo eso que nosotros hemos venido hablando en el libro de los Hechos. Sí jugaba el diácono un papel importante en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Y Pablo en esta carta a Timoteo, entonces él quiere establecer algunas normas para esas personas que van a ocupar ese cargo oficial. Obviamente no era algo que todo el mundo podía hacer. Las características son características que debemos buscar todos nosotros como creyentes. En especial quienes buscan el oficio quienes aspiran al oficio de diácono deben tener estas cualidades. No cualquier persona lo puede hacer. Las congregaciones, mis hermanos, muchas veces son el reflejo de los líderes que la conducen. Así que ninguna iglesia progresará más allá de lo que aquellos que los guían o los conducen. Hay que preocuparnos todos en el entendimiento y en el conocimiento, pero no solamente en ellos, sino también en un testimonio personal. Se necesitan hombres llenos del Espíritu del Señor, por supuesto. Hombres llenos del Espíritu del Señor van a actuar y van a ser consecuentes con esto de lo cual nosotros vamos a hablar. Así que note que vamos a detenernos a pensar un poco en el verso 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Vamos a poner esto como en un gran título, por decirlo así. Y pensemos un poco sobre los diáconos y su honestidad, o los diáconos y la honestidad. Ahora, ¿por qué? Bueno, entendemos nosotros, según nos explicaba el pastor Sergio hace 8 días, que necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo. Pero no necesitamos solamente hombres llenos del Espíritu Santo así tan plano, sino que cuando nosotros vamos a entender el texto de Timoteo, entendemos que esos hombres llenos del Espíritu del Señor van a mostrar estas características. Y lo que el texto nos dice es que deben ser, la versión, la NBI nos dice que deben ser hombres honorables o que deben ser sinceros.
De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. Vuelvo a decir, honorables o sinceros. Siervo trajo ahí su versión aquella. Milena no me la trajo. Bueno, dejémoslo así. Ok, el siervo no nos quiso ayudar hoy. Los diáconos no deben ser, pueden ser interpretados de esta manera, de doble lengua o de dos caras. Uy, eso sonó fuerte, ¿cierto? De doble lengua o de dos caras, o complacerse en un doble discurso. Eso es lo que nos lleva a pensar estas palabras. Ahora, las personas pueden ser de doble lengua. ¿De qué manera? Bueno, pueden decir una cosa a una persona y después van y le dicen otra cosa a otra persona hablando sobre el mismo asunto. ¿Se han visto esa clase de personas? Bueno, el apóstol dice, ese no puede ser su diácono, ese no puede estar ahí. Pero también pueden ser personas que dicen una cosa, pero cuando obran de otra manera. Esas son personas con un doble discurso, con una doble lengua o de dos caras. Bueno, esa persona no puede ser, no tiene esa cualificación para ser un diácono. En cualquier caso, sea que diga una cosa con uno, otra cosa con otra, con otra persona, que diga una cosa y que obre de otra manera, en cualquier caso, hace que esas personas no sean fiables, hace que esos diáconos no sean confiables y que por lo tanto no estén cualificados para el servicio en el diaconado. Es muy sencillo, si esto nosotros lo vemos en nuestra vida natural, en la vida del creyente, esto sí que debe resaltar en la vida del diácono. Es muy sencillo, que tu sí sea como, ya. No sé por qué a veces los creyentes nos embolatamos mucho con eso. El sí de un diácono debe ser sí, y cuando diga no, no. Ya, eso en realidad es bastante sencillo. El diácono fue redarguido, siervo. Primera de Timoteo 3, verso 8. El diácono, mis hermanos, cuidado, debe evitar el pecado de la adulación. Caer sencillamente en aquel pecado de adular y adular a las personas y a veces sentir un temor ante la verdad. Hay que decir la verdad, por supuesto, y que hay que decirla en amor y con misericordia, pero el diácono no se debe detener ante ello, no sencillamente solucionarlo todo con palabras bonitas y con una adulación. Eso no muestra un carácter serio de parte del diácono. ¿Siervo ya? A ver, dígalo. Ok, ahí pone la palabra integridad, ¿no? Ok, listo, gracias, siervo. Pues estamos hablando de los diáconos y su honestidad. Y es que esas características de sinceridad, de honestidad en el diácono, mi hermano, reflejan el carácter ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Bueno, Cristo nunca habló con una artimaña y nunca habló con un discurso ahí medio raro y medio ambiguo. El Señor nunca oscureció la verdad, Él no engañó a los demás. El Señor no utilizó simplemente halagos para obtener algo de los demás. El Señor fue sincero en todas sus relaciones. Bueno, de igual manera, el diácono debe ser de esta manera. El Señor fue puro en todas sus relaciones. El que está llamado al diaconado está llamado a ser puro en sus relaciones, sincero en sus relaciones. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido esa experiencia de hablar con alguien, pero cuando uno deja la conversación con ese alguien,
uno al final no está seguro de haber hablado en realidad con un amigo, con una persona de buena fe. ¿Sí les ha pasado? Uno se aleja de esa conversación y uno dice, puede ser utilizado eso luego en mi contra. ¿Sí? Bueno, el diácono no puede comunicar eso. A veces uno se va inquieto en algunas charlas con algunas personas, por no decir que queda uno como ansioso. Cuando nos damos cuenta que alguien no ha sido sincero en su interacción con nosotros, como que la confianza se erosiona. Bueno, el diácono no puede dejar ese tipo de rastros en medio de sus relaciones. Dios quiere, que los diáconos sean personas que resuelvan problemas. Mis hermanos, cuando nosotros escojamos nuestros diáconos, ustedes van a abrir la puerta para que esos hermanos diáconos se involucren quizás en asuntos íntimos de ustedes, en asuntos muy personales de ustedes, de su vida íntima. Entonces, no es sorprendente que la sinceridad en un diácono tenga que estar presente, porque esa sinceridad y esa honestidad en el diácono va a ayudar a calmar las angustias de nuestro corazón. Ese diácono, cuando nosotros nos vayamos de esa conversación, no nos va a dejar ansiosos y va a decir, no, va a traer un consejo del Señor, nos va a ayudar a resolver quizás asuntos. Incluso si la resolución no es la que uno esperaría, las personas reciben inmensa ayuda si han sido tratados con sinceridad, si han sido tratados con amor. Y eso es lo que nosotros buscamos en un diácono. La palabra de un diácono debería ser una garantía fuerte en la iglesia. Mi hermano, el diácono de la iglesia, me dijo, y nosotros estamos seguros que lo va a cumplir, que lo va a hacer. Las personas dentro y fuera de la iglesia deben poder confiar, hermano, en la palabra de los diáconos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, pensando yo en esto, dije, bueno, voy a hacer con ustedes un ABC, hermano. O sea, voy a poner, me falta aquí sacar el tablero, pues. Y voy a hacer algunas, o más bien voy a proponerles que ustedes puedan hacer algunas preguntas y algunas observaciones para el momento de escoger a los diáconos. Solamente les voy a dar algunos ejemplos de dirección en cuanto a lo que usted debería preguntarse. ¿Listo? Voy a poner a un hermano aquí que nunca falta en el ejemplo, en cualquier ejemplo de cualquier lugar, el hermano Pepito Pérez. Vamos a hablar, Pepito Pérez va a ser propuesto como diácono en la iglesia. Entonces la hermana Elizabeth dice, Pepito Pérez, tiene Pepito Pérez como potencial diácono, ¿tiene una reputación de cumplir su palabra? ¿O es medio mentiroso el hermano? ¿Ese hermano cumple con sus compromisos o no cumple con sus compromisos? El diácono, mi hermano, debería tener un historial de haber completado sus encargos y tareas según la palabra que ha dado. Yo dije esto, ok, se pueden presentar cosas en el camino y ante esas situaciones, pues el diácono debe ser sincero, hermano, perdóneme, fallé en esto, se me olvidó esto, se me escapó esto, se me presentó esta circunstancia y no pude. Pues no simplemente aquel que da su palabra y como que quedó por ahí las cosas en el olvido. Ahora, eso nos puede pasar a todos, quizás damos nuestra palabra, hacemos algún compromiso y algo se nos presenta, pero ante eso la sinceridad y la tranquilidad de decir, hermano, puede pasar, hermano, que se nos olvidó anotar algún compromiso en la agenda y se me fue, o sea, no tengo disculpa ante eso.
sí tenemos la oportunidad de ir, de acercarnos a nuestro hermano y decir, hermano, perdóneme, ahí hay sinceridad de parte del diácono. Entonces, deberían preguntarse sobre Pepito Pérez. ¿Qué? ¿Es confiable la palabra de este hermano? Si él va a ser nuestro futuro diácono, ¿es confiable? Otra pregunta sobre Pepito Pérez. Él es consistente al hablar con diferentes personas. ¿O han escuchado ustedes que habla con una cosa, con una persona y con otro va y habla otra cosa? Nosotros desearíamos tener confianza en lo que esa palabra, lo que esa persona dice en un contexto. Él va a decir lo mismo en otro contexto, en otros lugares. Los diáconos enfrentarán situaciones, hermano, problemáticas. Y eso significa que ellos no pueden ser vulnerables de cara a los hombres o a presión que a veces vienen y circunstancias que a veces nos presentan ciertos retos de tensión, ciertas circunstancias que son inciertas. No, yo estoy seguro que ahí viene un consejo del Señor, que no va a cambiar de acuerdo a la circunstancia o a la presión del momento. Aquí lo va a decir y aquí también lo va a decir. Cuando el diácono necesite mirarnos a los ojos y decirnos la verdad, no la va a decir en amor. Y yo debo estar confiado en que Él me lo va a decir. Yo no necesito un diácono que venga y me diga, no, pues, hermano, todos tenemos nuestros pecadillos, todos tenemos nuestras cosillas. No, yo necesito un hermano sincero que venga y me diga, y pilas con eso. Claro, en amor y con la gracia del Señor, no. Pepito Pérez habla la verdad en amor. El diácono debería revestir todo su hablar, hermano, con la más grande de las virtudes, el amor. Ustedes, mis hermanos, pregúntense, ¿hay hombres que estén hoy mostrando la capacidad de ponerse entre partes que quizás nosotros vemos en conflicto en medio de la iglesia? Hay hombres en medio de nosotros que estén dispuestos a servir a las necesidades de ambas partes. Hay una dificultad entre dos hermanos y un hermano vino y se puso aquí en medio de los dos y va a traer el consejo del Señor. Hay personas en medio de Comunidad Cristiana Redención en las que nosotros podíamos confiar generalmente como personas que en realidad son imparciales, que de verdad defienden la justicia. Usted se sentiría confiado en ir a Pepito Pérez y decir, hermano, mire, está pasando esta circunstancia, está pasando este problema. Necesitamos personas en cuyas palabras se pueda confiar, personas que cumplan sus compromisos. ¿Está bien? ¿Quién va a hacer esa tarea? ¿Ustedes? Ustedes, después de haberle aplicado esas preguntas y otra cantidad de preguntas a Pepito Pérez, entonces al final el siervo dice, sí, pues voy a proponer a Pepito Pérez. Ahora, ¿qué más dice la Escritura? De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Todo eso lo vamos a poner como bajo un título. El diácono debe ser sobrio, lleno de contentamiento. Me gustó esa de contentamiento porque últimamente he recalcado y me he referido mucho a ello, ¿no? Sobrio y contentamiento. ¿A quién de ustedes les gustaría ser atendido por un mesero borracho? Que al final se va a molestar porque usted no le va a dar una buena propina. Que lo atiende, pero que usted sabe, ustedes no han descubierto eso, gracias mi hermana, han descubierto eso, que a veces uno encuentra meseros que lo atienden a uno de una manera, pero uno dice, como que se trae. A mí me molesta mucho una cosa. Hay ciertos lugares donde voy a preguntar por unos tenis, por ejemplo. Voy y pregunto por unos tenis y bananeo los tenis.
los miro, me gusta el color, el vendedor cuando me ve llegar y preguntar por los tenis se desvive, ¿no? Sí, mire, es así, es así, es así, dice, póngaselo aquí, se lo calza uno, ok. Y al final, por alguna razón, yo digo, no estoy convencido de esos tenis. Después de que me ha tratado muy bien y me ha halagado, y entonces yo no lo voy a pensar, lo voy a pensar. Y salgo y me voy. Gracias. No, nunca escuché una respuesta a gracias o voy a pensarlo. Inmediatamente con esa actitud le hacen sentir a uno que estuvieron molestos, que yo les hice perder su tiempo. Usted es vendedor, hermano. ¿Qué quería esa persona de mí? Sí, o sea, todos sus halagos y todo lo que me dijo al principio fue sincero. ¿Cuánto les gustaría a ustedes ser entonces atendidos por ese mesero borracho que se le va encima, que intenta convencerlo de que pida más, pues para que la cuenta sea más grande? Una persona ebria que le está ahí tomando su pedido tambaleándose, eso no es una experiencia agradable en una comida, ¿cierto? Mis hermanos, los diáconos servían en la preparación de los ágapes. Por lo tanto, se pide de ellos que sean personas sobrias, que sean personas tranquilas. Pablo instruye a Timoteo y Pablo nos instruye a nosotros y nos dice que los diáconos no han de ser también dados ¿a qué? Al mucho vino, que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Mis hermanos, al igual que los ancianos, los diáconos deben ser personas sobrias, deben ser personas de autocontrol. No deben ser personas ebrias en todo lo que, en todas sus acciones. Alguien puede ser ebrio cuando deja descontrolar sencillamente sus emociones. Hay que tener, o más bien un rastro en el diácono debe ser su dominio propio, el fruto del Espíritu del Señor. No deberían ser, el diácono no debe ser personas que se aprovechan de otros para su propio provecho y para su propio beneficio. Los oficiales en la iglesia, mi hermano, no deben ser personas controladas, arruinadas por el vino, por la uva. ¿Cómo es que dice Reina Valera? ¿Alguno tiene ahí la versión Reina Valera? Los diáconos no han de ser, cuando habla de amantes de ganancias deshonestas, ¿cómo dice? Codiciosos, ¿sí? No codiciosos de ganancias deshonestas. Yo lo tengo como no amantes de ganancias deshonestas. La NBI dice ni codiciosos de ganancias malavidas. Suena como más respetuosa, ¿no? Esa cualidad debe ser una característica en el diácono. No es más que avaricia, que un lucro sucio que no debe estar presente en la vida del diácono. Insisto con esto, mis hermanos, los diáconos van a tener acceso a las vidas, a la intimidad de muchas de nuestras vidas en la congregación. Y esta sería una plataforma terrible si se da a alguien que va a explotar a los demás para su propia ganancia. Ayer veníamos en el carro, pasamos por cierta iglesia en la 68 y el señor con el que veníamos en el carro hizo cierto comentario, el dinero que han hecho con eso, el dinero que han sacado allá. Porque los siervos del Señor que deberían estar cualificados ahí han fallado en ello.
La iglesia ha dado de qué hablar cuando no ha manejado sus finanzas de una manera correcta. Por eso todos los pastores son unos, ya ustedes lo saben. Por eso todos llegan en carro y en carro del último año y en camionetas grandes y blindadas. Bueno, no me voy a emocionar para hablar mucho de ese asunto. Entonces vamos a poner otra vez ¿a quién? Al hermano Pepito Pérez. Ya les digo, solo me falta sacar el tablero. Y entonces ustedes van a decir, Pepito Pérez, el futuro diácono de la iglesia, es dado a la bebida, al alcohol. ¿Lo ven ustedes ebrio constantemente? Tiene fama de borrachín en la cuadra, en el conjunto, en el barrio. Muestra el hermano una debilidad pecaminosa en esta área. Mi hermano debe saber si es capaz de decir no cuando se le ofrece alcohol. O ese hermano se le llena la boca de agua cuando se habla de whisky. Sí, me dio una sed. Y algunos lo bromean con eso, pero ahora, mi hermano, mire, me tiene hasta algunas personas que, pues la libertad del creyente. Y entonces como yo soy libre, entonces toman su libertad para estar ebrios, para emborracharse, porque son libres. Y toman su libertad, hermano, como ocasión para hacer tropezar a otros, para hacer tropezar al hermano nuevo, al hermano débil. Un hermano que entiende su libertad en cuanto a eso, es un hermano que está dispuesto a someter su libertad, no a aprovecharse de su libertad y toma eso, bebamos y eso. Se hace mucho bien a la vida de otros cuando nosotros tenemos líderes, maestros, hermanos, que son un modelo de la capacidad de vivir, son líderes, son diáconos con la capacidad de vivir libres de adicciones, de compulsiones. Eso hay que tomárselo en serio. Pepito Pérez exhibe generosidad, una abnegación piadosa, o más bien nosotros vemos en él avaricia en sus asuntos financieros. Hay hermanos con los que en la iglesia definitivamente no se puede hacer negocios. Nos amamos, nos queremos, pero hay hermanos que desde la prudencia dicen, con este hermano mejor no hago un negocio porque ya me tumbó una vez. Sería un buen proyecto para un diácono en la iglesia. Pepito Pérez es caracterizado como un dador generoso o como un acaparador de dinero. Pongámosle otro nombre, digo yo, ¿no? Un hermano aquí que se llame Samuel Moreno. ¿Es honesto en sus negocios? No califica a Samuel Moreno como, es solo un ejemplo, ¿no? El diácono, señora. No, yo no sé, yo solo doy un ejemplo. El diácono, Samuel Moreno, más bien muestra generosidad. Por ejemplo, ¿puede considerar a usted al hermano Samuel Moreno si se queja acerca de las finanzas? Nunca le alcanza el dinero. Se la pasa llorando todo el tiempo porque no tiene. Mis hermanos, yo soy en particular de los que creo que los servidores, voy a hacer este comentario con mucha delicadeza y si alguno quiere después hablamos sobre el asunto.
los pastores, los diáconos, los servidores, son personas que invariablemente en realidad no tienden a construir graneros más grandes. Son personas que en cambio están pensando en ser más generosos, que en yo tener y en yo. Samuel Moreno demuestra sacrificio por su iglesia, ve ocasiones constantes para servir a su iglesia. Cada ocasión para ayudar será bien vista por ese hermano, o más bien, otra vez toca ayudar en la iglesia, otra vez toca ayudar a ese hermano. Entonces, fácil, ¿no? Samuel Moreno es honesto en sus asuntos financieros. Samuel Moreno paga sus impuestos o hace ahí medio trampa, declara sus impuestos en forma precisa. Eso lo vemos en medio de nosotros. O Samuel Moreno, vamos a proponerlo como diácono en la iglesia, pero yo sé por ahí que él está pagando a los coyotes porque quiere pasarse por el hueco para ir a Estados Unidos. Mi hermano, ese es un tema que a mí me pone de verdad bastante sensible. Pero sigamos adelante mejor. ¿Cuál es la actitud de Samuel Moreno como un potencial diácono frente a la riqueza? Que una persona o que el diácono sea rico no es el asunto, ¿de acuerdo? Ese no es el asunto. Una persona puede ser codicioso de ganancias deshonestas, ya sea que viva bajo un cobertizo o en un palacio. Un diácono es modelo de contentamiento, hermano, de lo que nosotros hemos hablado este tiempo. Dentro del cuerpo es distinguido este hermano como un hermano que está lleno de contentamiento. Siendo un hermano que va a tener una gran responsabilidad en la iglesia, hermano, debe ser escogido por nosotros con mucho cuidado. La persona que no se toma en serio estos aspectos de la diaconía de la iglesia, mi hermano, no es digno de ocupar este puesto en la iglesia. Uy, se me va el tiempo. Verso 9. Ok, veamos nuevamente el verso 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Mi hermano, aquí ya podríamos hablar una cantidad del asunto, pero no me voy a detener mucho sobre eso. Los aspectos prácticos del ministerio de los diáconos puede oscurecer, hermano, inadvertidamente la absoluta necesidad que ellos sean personas sanas en la fe. Deben ser personas con una agudeza teológica, sí. Podemos pensar en los diáconos como hacedores, pero no pensadores a veces. Pero guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, mi hermano, requiere que personas se aferren fuertemente al Evangelio de Jesucristo. Y eso implica al menos 3 cosas, déjenme que hable de ellas rápidamente. Hay un requisito que es cognitivo, eso significa que los diáconos deben conocer y dar un asentamiento de las enseñanzas que nosotros encontramos registradas en la Escritura. Debe entender ese diácono las afirmaciones de la Biblia, debe ser capaz de articular y de explicar por lo menos los puntos cardinales del Evangelio. Segundo, existe un requisito de experiencia, de que ese diácono haya abrazado la fe, que ese diácono pueda dar un testimonio de una confianza personal en Cristo como su Salvador. En eso creo. Debemos ver en esa persona un arrepentimiento, debemos ver en esa persona una fe genuina.
Y esto es apenas, uno dice, pero es que eso es apenas natural, mi hermano, pero pasa en la iglesia. El diácono debe ser un creyente. Tercero, el diácono debe mantener estas verdades, como dice el texto, con una limpia conciencia. Es decir, que su vida y que su conciencia se deben ajustar a la fe que él profesa. Las congregaciones, mi hermano, las iglesias no deberían descuidar estas cualificaciones, porque resulta que nos vamos a encontrar nosotros constantemente con conversaciones con nuestros diáconos, conversaciones que están relacionadas todo el tiempo con el evangelio. ¿Cómo aplicamos todas esas verdades del evangelio a nuestra vida? Y ahí necesitamos hombres del Señor, con consejo del Señor. Preguntas en lo práctico, mi hermano, que usted podría sugerir para el hermano. ¿A quién puse? A Pepito Pérez, a Samuel Moreno, ¿a quién? Deme un nombre ahí rápido. Ese diácono tiene ese potencial diácono tiene una profesión de fe que es segura en medio de nosotros. ¿Usted le ha visto que en realidad tiene una confesión de fe en cuanto al Señor? ¿O es de aquellos que sale con ideas como raras en medio de nosotros? Pues Jesús, sí, pero lo que hemos estado hablando de Juan. Cuando se considera, mis hermanos, a alguien para el servicio como diácono, es una buena práctica apartar tiempo para que nosotros lo escuchemos. Y vamos a tomarnos ese tiempo según el Señor nos guíe. A las personas que ustedes vean y que ustedes tengan ahí en su mente como futuro diácono, acérquese. No le haga un examen teológico, pero mire lo que habla. Mire cómo trata las verdades del evangelio en su vida y en su caminar. Por ahí puede ser. Por ahí puede ser. Cerciórense, mis hermanos, los que ustedes vayan a proponer como diáconos, que ese hermano entiende el evangelio. Puede articular esas verdades bíblicas de la fe, de la naturaleza trina de Dios, del Espíritu Santo, acerca de la creación, acerca del hombre, de la obra de Jesucristo, de la naturaleza, de la verdadera conversión. ¿Qué piensa el hermano sobre todo ello? Vuelvo a decir, no es un examen teológico, pero ustedes saben si ese hermano es o no es un creyente. Ese futuro diácono que usted va a proponer es un hermano que en realidad es muy inestable en su caminar en la fe. Es un hermano, como siempre referimos nosotros en la iglesia, a esos de 11 meses, que de enero a noviembre son súper juiciosos, pero llega diciembre, va y se da su voladita, se escapa por ahí, se pega y en enero vuelve arrepentido, con nuevas propuestas para este año. El diácono hace que la verdad del evangelio, hermano, y la escritura tengan un impacto en su vida, en su familia, en su ministerio. Y aquí los que aspiren al diaconado, mis hermanos, deben ustedes saber también que esta iglesia también se les va a meter al rancho y va a vigilar de su esposa, de sus hijos, de su familia. Y ustedes, mis hermanos, deben hacerlo. Los diáconos deberían ser conocidos entre nosotros como personas que piensan desde la cruz hacia afuera en todo en su vida, en todo en su vida. Nosotros no queremos diáconos que tengan dudas, desacuerdos en cuanto a nuestras declaraciones bíblicas de la verdad de fe. Deben ser personas que guarden la fe con una buena conciencia. De aquellos que estamos seguros que están dispuestos a guardar la fe y a someterse a esa verdad y la van a defender.
Ya hemos dicho, sí, que los diáconos no necesariamente van a estar aquí predicando, pero sí necesitamos hombres con agudeza teológica, bíblica, que cuando vayan a dar un consejo uno entienda que hay un consejo del Señor. Ustedes seguramente le van a abrir las puertas de su corazón, de su casa a esa persona. Cerciórese que ahí va a haber un consejo del Señor, palabra del Señor. ¿Sí me da a entender? Ay, me pasé 2 minutos. Qué difícil es lograrlo. Como yo soy el que voy a dirigir hoy, entonces voy a quitar el tiempo del café. 2 preguntas. 2 preguntas. Sí, claro. Yo quiero creer que usted que está viendo este video está viendo los demás videos para que todos hagamos juntos el ejercicio. ¿Qué nos queda? Descansar en que nosotros que hemos escuchado y que estamos entendiendo vamos a tomar una decisión espiritual consultada de acuerdo a la escritura, y como dice Ana, voy a ser responsable. Ana dice, voy a ser responsable al proponer a esta o a estas personas para el diaconado. Lo demás, esperamos y confiamos en la soberanía del Señor y que el Señor nos ayude y que el Señor guíe a su iglesia para que podamos tomar buenas decisiones en esa dirección. Sin embargo, hay una partecita en la que quizás luego hablemos un poquito más en membresía, pero supongamos que Ana dice, ay, sí, yo veo que Samuel Moreno lo puedo proponer como diácono. Propone a Samuel Moreno. Pero como el hermano Humberto y el hermano Edgar, por la labor que el Señor nos ha puesto a hacer aquí en la tarea, quizás podemos conocer un poco más a Samuel Moreno. Entonces después nosotros nos vamos a sentar con Samuel Moreno y nosotros vamos a poder dar un diagnóstico de ese hermano por la tarea que nosotros hemos podido hacer. Y después nosotros vamos a decirles a ustedes, mis hermanos, ustedes, o ustedes no, la hermana Ana, o bueno, de donde haya salido, propuso al hermano Samuel Moreno, pero nosotros nos hemos dado cuenta que el hermano Samuel Moreno tiene problemas, roba mucho. Él definitivamente no es no es el diácono que necesitamos. ¿Sí me va a entender? Así que va a haber otro filtro. Señor, no se puede definitivamente poner a recoger la ofrenda. Es solo un ejemplo, ¿no? Ustedes me pican para que yo diga cosas. Otra pregunta, una más. Entonces va a haber en el que hay una evaluación pastoral también para esos hermanos. Y va a venir de parte de sus pastores. Ustedes tendrán que confiar en que el Señor nos va a dar gracia y que el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer una evaluación de esa persona. Siervo. Sí, siervo. Sí. Ahora, no va a ser nuestra decisión final, ¿no? Pero nosotros sí vamos a dar nuestra evaluación pastoral de esas personas también. ¿Por qué razón? Mi hermano, lo quiero decir con humildad, no lo quiero decir con jactancia, pero nosotros conocemos a nuestra iglesia, conocemos a nuestra gente. Aquí ustedes van a tener que descansar también en la evaluación pastoral que ustedes escuchen de esa persona.
No más, oremos. Señor. Ajá. Eso se va a hablar dentro de 8 días. Pero mis hermanos, tengo que decir una cosa. Con respecto a lo que el pastor Sergio dijo hace 8 días, tengo que decir que nosotros, junto con Humberto, estamos de acuerdo. Y dentro de 8 días nos detendremos a hablar sobre esos textos y escucharán nuestra posición sobre ello. No vayan a rasgar sus vestiduras, mis hermanas, pero hay respuesta para eso. Por eso paré específicamente en el verso 9. Dentro de 8 días trataremos el 10. No crean que lo vamos a… No voy a hacer una maniobra teológica para salirme de eso, pero sí van a escuchar nuestra posición sobre ello. Pero en resumido del asunto, sí, estamos convencidos de eso también. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites pensar en esto. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu ayuda y de tu socorro, Señor, pero hoy estamos confiados en que tú estás haciendo con medio de nosotros, y yo creo, Señor, que tú vas a guiar el pensamiento de la iglesia con la verdad a la que nosotros nos estamos exponiendo, y que vamos a poder escoger dentro de nosotros los diáconos que tú quieres que nosotros tengamos aquí en Comunidad Cristiana Redención. Pedimos por tu ayuda y por tu favor en ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cafecito.